Bueno, vamos a ir comenzando entonces, para ser puntuales. Como dijimos, se está grabando la clase, así que bueno, me presento, yo soy Claudia Serrano, soy una de las docentes que está llevando a cabo esta diplomatura. También quería aprovechar la ocasión para presentarle a los otros docentes. Está la doctora Rina Tejada. Rina, ¿puedes decir hola para que aparezcas ahí con tu micrófono? Hola. Hola, ella es Buenas Rina tardes. Tejada. Está Analía Alejandra Fernández. Buenas, ¿cómo están? Sofía Lanton. Hola, buenas tardes. También está el doctor Gonzalo Ojeda. No sé si pudo conectarse porque él está participando desde Madrid. Bueno, primero entonces darle la bienvenida a nuestra diplomatura, que la pensamos, la soñamos, la diseñamos, la planificamos, pensando en algo que realmente les sirva, y por eso estamos muy atentos muchas veces a sus consultas y a sus dudas, a sus necesidades. Esta es la primer masterclass, es un encuentro sincrónico que va a estar desarrollado por el doctor Luis Beligoy. El doctor Luis Beligoy es jefe de servicio de hematología del Hospital Perrando, es presidente de la Sociedad de Hematología del NEA, es docente, es investigador y tiene una capacidad para transmitir lo que sabe y una generosidad que la verdad a nosotros nos enorgullece tenerlo abriendo este ciclo de charlas. Esperamos que les sea de provecho y bueno, vamos a ir dando comienzo entonces. Luis, te dejo. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo primero que todo quiero agradecer al comité organizador por haberme invitado a participar de este importante evento y bueno, tener el honor de ser el primero en disertar con esta mecánica. El tema que nos convoca y el cual voy a tratar de transmitirle algunos conceptos es sobre trombocitopenia y embarazo. Y en realidad, cuando nosotros hablamos de trombocitopenia, una de las clasificaciones que usamos es la del recuento plaquetario, que puede ser leve entre menos de 150.000 a 100.000 plaquetas, entre 99.000 y 50.000 plaquetas es moderada, y la plaquetopenia por debajo de 50.000 es una plaquetopenia severa, y las cuestiones que para nosotros nos preocupan y que son críticas cuando el paciente tiene menos de 30.000 plaquetas, o sea que la dividimos en leve, moderada y severa. Cuando estudiamos embarazadas hay un porcentaje entre un 6 y un 15% de mujeres que van a tener una plaquetopenia leve, menos de 150.000 aproximadamente, y este estudio surge de 3 grandes series con más de 26.000 embarazadas, y es el Working Group el cual establece que en realidad para hablar de plaquetopenia y embarazo tenemos que tener menos de 100.000 plaquetas y ocupa el 1% de todas las embarazadas. Esta plaquetopenia, cuando nosotros estudiamos a las embarazadas y evaluamos las citopenias, es la segunda, porque el motivo de consulta que actualmente tenemos en embarazadas es anemia. O sea que la primera es anemia y plaquetopenia la segunda. Cuando nos consultan por una plaquetopenia, tenemos una tarea clínica porque hay que tratar de saber cuál es la causa, cuál es la naturaleza y tratar de definir cuál va a ser el riesgo materno-fetal. El objetivo es tratar de lograr, con nuestras conductas, nuestro seguimiento y nuestras sugerencias, que la paciente llegue a un número adecuado de plaquetas para un procedimiento quirúrgico, o que por lo menos llegue, si tiene indicación de parto natural, parto normal, que llegue a un número de plaquetas para que el chico atraviese el canal del parto sin ningún tipo de consecuencia importante. Constituye un problema de diagnóstico y por lo tanto de tratamiento cuando estamos frente a esta situación, y todas estas, lo que uno puede revisar básicamente son estudios observacionales, y hay algunos estudios randomizados que son escasos. En esta diapositiva lo que
quiero transmitir es que siempre, si comparamos las embarazadas con el grupo control, vemos en las tablas, hacia la izquierda está el grupo de embarazadas, que habitualmente encontramos hasta un 10% de las embarazadas que van a tener una plaquetopenia o un recuento menor de plaquetas que el grupo control. Y si nosotros vemos hacia la izquierda, el porcentaje más o menos entre un 6 y un 15% sería el grupo de mujeres que van a tener menos de 150.000 plaquetas. Esta plaquetopenia puede aparecer en el contexto de otras situaciones, patología preexistente, una PPI, una patología autoinmune, enfermedades hematológicas, desde mielodisplasias, leucemias, linfomas. Pero bueno, es importante tratar de identificar las causas, y estas causas, cuando las evaluamos, tenemos básicamente tres cosas importantes. La trombocitopenia gestacional o incidental, que ocupa entre el 70 y 80% de las embarazadas, los fenómenos hipertensivos y embarazo, preeclampsia, 21%, y otra patología que nos compete es la púrpura trombocitopénica inmune, cuya frecuencia es de alrededor de un 3 a 4% de pacientes, y otras causas. Esta tabla lo que hace es tratar de separar un poco las distintas trombocitopenias asociadas al embarazo, como la gestacional, la preeclampsia severa, el HELP y el hígado graso del embarazo, y trastornos no específicos, en este caso PTI secundaria, pseudotrombocitopenia, ingesta de drogas y trombocitopenia, von Willebrand, otras microangiopatías trombóticas, enfermedades sistémicas. Con respecto a la trombocitopenia gestacional o incidental, que es la más frecuente, ocupa, como dije, el 70-80% de las embarazadas que presentan trombocitopenia. Y la característica es que aparece al final del segundo y el tercer trimestre. Y no son plaquetopenias severas. En la práctica diaria, en la consulta obstétrica generalmente acontece cuando tienen menos de 100.000 plaquetas. Entre 100 y menos de 150.000 parece que no tener signos de alarma. Algunos obstetras, bueno, sí, pero muchos no consultan. Lo llamativo es que la gran mayoría de estas pacientes va a tener un número muy leve de plaquetopenia, 130.000 a menos de 150.000. Y en realidad lo que está representando es una variación extrema de disminución fisiológica del número de plaquetas que ocurre durante la gestación. Pero cuando a nosotros nos toca ver una de estas pacientes, si bien no existe un cutoff, un punto de corte para definir a partir de cuál es una cosa y a partir de cuál es otra cosa, se utiliza un punto que es menos de 80.000. Si nosotros tenemos 70.000 plaquetas hacia abajo, tenemos que pensar que no es algo gestacional. A pesar de que si uno revisa la bibliografía, hay pacientes que han tenido menos de 50.000 o entre 40 y 50.000 y han sido consideradas gestacionales. Pero cuando tenemos estas cifras, uno tiene que dudar y uno tiene que hacer hincapié en estudios para tratar de definir otra causa. Y hay otros autores que dicen que en realidad la alarma comienza con las 100.000 plaquetas o un poco por debajo de ellas. Y esta alarma se traduce en investigación y por lo tanto cuál es la etiología, la causa de esta plaquetopenia. Con respecto a esta trombocitopenia se discuten varios mecanismos posibles. En realidad puede ser una causa dilucional, porque recordemos que en el embarazo aumentan los volúmenes líquidos en la mujer, donde el volumen plasmático aumenta entre 2 y 3 veces y el volumen eritrocitario una vez. Esto genera un fenómeno dilucional y por lo tanto parece que tuviera plaquetopénica la mujer. Puede haber algún fenómeno de destrucción, porque cuando pasan las plaquetas por la superficie dañada, a nivel trofoblástico pueden generar plaquetopenia. Y esto también, fenómenos de activación y consumo, y reducción por lo tanto de plaquetas. Algunos plantean que podría haber algún fenómeno inmune transitorio irreversible de poca significancia, y otros plantean que hay una reducción de la vida media plaquetaria en el contexto del embarazo. ¿Qué podemos encontrar desde el punto de vista clínico en estas mujeres? Cuando evaluamos, lo habitual es que estas mujeres no expresen nada clínicamente.
están totalmente asintomáticas. Y puntualmente, ¿a qué temas vamos? Así sangran estas mujeres. Lógicamente que el sangrado que nos interesa es aquel que es espontáneo. Y es importante ver si hay alguna localización en particular. Generalmente tiene una evolución muy benigna, y uno tendría que tratar de descartar otra causa clínica, hematológica o bioquímica. Y cuando vamos evaluando e interrogando a la paciente, hay que hacer una serie de valoraciones. Dentro de ellas, yo tengo que evaluar por lo menos cómo está la presión arterial, porque si la mujer es hipertensa en forma preexistente o es una hipertensa reciente en este embarazo, es de sospecha que puede tener fenómenos hipertensivos y embarazo. Evaluar el abdomen, no solamente que es un abdomen gestante, porque puede ser que esté con un cuadro de dolor abdominal y existe un trastorno dentro de los preeclámpticos, el HELP, que puede presentar o debutar con un hematoma subcapsular hepático y la mujer se queja de dolor abdominal. Pero también yo tengo que buscar otras cosas porque en la evaluación clínica ver si la mujer no tiene adenopatías, si no tiene esplenomegalia o hepatomegalia. Si nosotros empezamos a encontrar organomegalia en el contexto de esta plaquetopenia, es como que uno debe empezar a pensar que existe otra enfermedad que está generando la plaquetopenia. Es importante evaluar si la paciente no está histérica. Esto orientaría desde un proceso hemolítico, pero también fundamentalmente a un hígado graso o un fenómeno de colestasis en el embarazo. Y por otro lado, en la evaluación también ver si no está edematizada, porque esto puede ser parte de los fenómenos hipertensivos de embarazo. Todas estas manifestaciones se pueden ver en la mujer que tiene un solo chico en la panza, como aquella que tiene embarazos de mellizos o gestaciones múltiples, pero la característica es que habitualmente la trombocitopenia es más importante, es mayor en las que tienen embarazos múltiples. Cuando tratamos de diagnosticar, como en toda la actividad médica y en todas las especialidades, nosotros tenemos que interrogar al paciente. El interrogatorio es fundamental porque enfocamos qué problemas o qué antecedentes familiares y personales existen. Y fundamentalmente en función del sangrado. Los problemas familiares podrán orientar a alguna coagulopatía congénita o también alguna trombocitopenia familiar. Y los problemas de sangrados personales son importantes, no solamente lo que aparezca en forma espontánea, el sangrado a nivel de una extracción dentaria o los sangrados menstruales son orientadores a distintos trastornos. Es importante saber la historia personal en referencia a enfermedades o patologías previas o patologías concomitantes. Es importante saber qué antecedente obstétrico tuvo la paciente, porque si es su primer embarazo, perfecto, tenemos un hallazgo. Pero si la mujer ya ha tenido 1, 2 o 3 embarazos previos y siempre ocurre lo mismo, es muy sugestivo de este tipo de trombocitopenia gestacional. Es importante saber si no está consumiendo medicación, porque puede obedecer la citopenia a esto, o si está tomando o consumiendo algún otro tipo de drogas ilícitas que pueden provocar citopenias o compromisos medulares. Y es importante valorar imágenes en estos pacientes, porque nos van a ayudar a confirmar, por ejemplo, si la paciente tiene adenopatías, si tiene organomegalias. Entonces el diagnóstico, como dije inicialmente, va a empezar a virar en otro sentido. Por lo tanto, estas pacientes en las cuales la sospecha es de una trombocitosis gestacional, no hay un test diagnóstico y por ende es un diagnóstico de exclusión. Y siempre uno tiene que valorar en qué momento obstétrico está, qué edad gestacional tiene y qué número de plaquetas tiene, porque eso es un dato orientador de cuáles pueden ser las posibles causas durante el embarazo. Hay cosas importantes cuando uno evalúa a la mujer, porque uno puede tener ya una orientación diagnóstica
en ausencia de un pasado histórico de trombocitopenia, excepto en embarazos previos, que la paciente tenga una trombocitopenia leve o moderada no asociada a hemorragias, que ocurra entre el segundo y tercer trimestre, que la trombocitopenia debe resolverse posparto, que el feto recién nacido no tenga trombocitopenia y que puede ocurrir en embarazos posteriores. Si uno engloba todos estos puntos, estaría hablando y reuniendo criterios para una trombocitosis gestacional o incidental. El laboratorio nos va a ayudar mucho. El hemograma es fundamental, porque mirar las plaquetas, ver qué número, qué distribución, qué morfología, es sugestivo. Si yo tengo macroplaquetas, podríamos estar frente a una trombocitopenia hereditaria y familiar. Cuando veo los glóbulos rojos, ver la morfología. Muchas veces nosotros encontramos citopenias o plaquetopenias en el contexto de asociadas a glóbulos rojos grandes, macrocitos, y que obedecen al déficit de factores madurativos, deficiencia de B12 y folatos. Y al faltar estos elementos fundamentales para la hemopóiesis, se traduce también en citopenias. Que el paciente tenga esquistocitos es muy sugestivo de las microangiopatías como causa de esta trombocitopenia. Y es fundamental valorar la morfología de los leucocitos, porque si tengo macrocitos y tengo polisegmentación nuclear es muy sugestivo que me esté faltando B12 o folatos, o si tengo inclusiones citoplasmáticas y una morfología de plaquetas en la cual hay macroplaquetas, es muy factible que esté dentro de las macrotrombocitopenias hereditarias, los síndromes MIH9. Es importante saber cómo está el estudio básico de coagulación, porque tal vez el paciente no sangró por las plaquetas, tiene un nivel hemostático aceptable con las plaquetas que tiene y sangra porque tiene un TP o una PTT prolongado, y también es importante determinar si no tiene un síndrome antifosfolipídico que se acompaña de plaquetopenia. Es importante ver el hemograma, el hepatograma, porque si hay una disfunción hepática puede ser atribuible. Siempre es importante ver las serologías, hepatitis B, C, H y B, que se pueden acompañar de citopenia en distintos estadios de evolución. Es importante ver las hormonas tiroideas, que tanto el hipo o el hipertiroidismo se pueden traducir con citopenias y con plaquetopenia, como mencioné, los folatos y la B12. Es importante saber si la paciente no tiene pruebas positivas para una enfermedad autoinmune, FAN, DNA, y es importante saber si no tiene una prueba positiva y estaríamos frente a un evento hemolítico autoinmune. La posibilidad de realizar una médula, en realidad acá, si seguimos a la ASH, que es la Sociedad Americana de Hematología, habitualmente son pacientes mayores o pacientes que tienen más de una citopenia o que tienen elementos atípicos en sangre periférica. En esta situación de una trombocitopenia gestacional, en principio no estaría indicada hacerle una médula a esta paciente. Y hay un dato que está publicado, que hay algunas subclases de trombocitopenia gestacional que tienen plaquetopenia y déficit de T3, sugieren patología de hígado graso gel. Es cierto, cuando cae la AT3 y tenemos una hepatopatía, tenemos un hígado graso seguramente no está embarazada como causa de la plaquetopenia. ¿Cómo vamos a manejar esta paciente? En realidad no hay, cuando uno revisa el tema, está muy sujeto a la evolución clínica. Y como dice acá, hay que basarse en el razonamiento clínico. Y la puede chequear perfectamente el obstetra esta paciente. Y cuando nota alguna reducción de plaquetas, hacer la consulta. Si es una paciente que ya está en control y seguimiento hematológico, uno tendría que ver en la evolución
como para ver si requiere o no un control sea precoz este control. Pero en principio, con las visitas habituales que hace el obstetra, que realmente son mensuales y que después se van acortando a medida que se aproxima el parto, habitualmente eso es suficiente. ¿Qué terapéutica o qué le puedo ofrecer a una mujer con una trombocitopenia incidental o gestacional? En realidad, no hay una conducta terapéutica específica. La recomendación es que uno tiene que hacer el seguimiento del paciente y ver qué comportamiento tiene y ver qué número de plaquetas se van manejando. Uno tiene que estar permanentemente reevaluando y junto con el obstetra, esto es muy importante porque no es el hematólogo el que va a decidir cómo va a nacer este chico, es el obstetra. Y él va a decidir si va a parto vaginal o tiene alguna indicación para una cesárea. Y lo que vamos a hacer con la madre después del parto es, dentro de los criterios que yo les conté para diagnóstico de esta situación, es valorar cómo se va resolviendo, porque la resolución es espontánea, postparto. Algunas puérperas, algunas mujeres pueden quedar con cierta plaquetopenia que no les impide una vida totalmente normal. Y hay un 20% que hacen una trombocitopenia posterior, o sea que la posibilidad de recidivar, de ocurrir nuevamente en embarazos posteriores existe, que es otro criterio mencionado. Y en los chicos, en el neonato, el recién nacido, la presencia de trombocitopenia, como dice el slide, es insignificante y lo que se reporta es menos de un 2%. Pero yo no dejaría de evaluar, porque el hematólogo pediatra lógicamente haga la evaluación y el seguimiento del chico, y darle pautas de alarma a los padres. Habitualmente no pasa absolutamente nada, pero las pautas se basarían en la aparición de alguna manifestación de sangrado para que consulte ante esta duda o esta aparición clínica. Una vez que se produjo el parto, vamos a citar a la madre para ir valorando sus plaquetas. Habitualmente la mujer recupera entre la primera semana y sexta semana sus plaquetas. Pero bueno, el periodo puede extenderse un poco más hasta 3 meses. Si esta mujer, por X motivo, no recuperara sus plaquetas y estuviera debajo de 150.000, podríamos hacer un plan de seguimiento, y si tuviera menos de 100.000, con más razón, hacer un seguimiento. O sea, y tenemos que brindar pautas en las cuales también, así como los chicos, tratar de estar atento a si hay manifestaciones de sangrado, atento a si va a haber algún procedimiento invasivo, atento a ciertas medicaciones que pueden afectar la funcionalidad plaquetaria, y atento a si esta mujer por X motivo va a requerir, por ejemplo, algún tratamiento anticoagulante y podría ser de consideración un seguimiento más estrecho. Y si esta mujer ha tenido una trombocitopenia gestacional, lo que uno como hematólogo le va a sugerir es que ante el próximo embarazo haga un seguimiento como para tratar de ver la evolución y definir alguna potencial conducta hematológica en estas mujeres. La participación del hematólogo es muy importante porque en realidad el obstetra, como todos los cirujanos, todos los que van a hacer procedimientos invasivos, quieren que todos los valores estén al 100%. Y en la medicina las situaciones las situaciones ideales son las menos frecuentes. Y por tanto la participación es muy importante porque es como que nosotros brindamos contención al obstetra y le brindamos también contención a la mujer, porque cuando le dicen a la mujer va a ir al hematólogo, surgen un montón de inquietudes. Y las respuestas seguramente están del lado del hematólogo más que del lado del obstetra. Entonces creo que nuestro apoyo es muy importante. Y al obstetra le damos pautas que puedan favorecer un
parto o un procedimiento invasivo, un procedimiento quirúrgico de acuerdo a necesidad. Y somos los hematólogos los que vamos a decir si existe mayor o menor riesgo de un procedimiento para cesárea o un parto. ¿Qué puede pasar? ¿Cuál es el riesgo? La mortalidad materna fetal. Los que estimamos eso somos nosotros, los hematólogos. Y acompañamos, obviamente, al obstetra en el seguimiento de los pacientes y en el seguimiento posterior postparto, y valoramos, como dije recién, la necesidad de algún otro tipo de control o seguimiento más estrecho. Como segundo tema de esta charla, consideré como importante, más que todo desde el punto de vista de la especialidad, la púrpura trombocitopénica inmune, y de las cuales, bueno, tenemos alguna experiencia en el servicio, tanto con las chicas, con las bioquímicas, como el resto de los médicos del servicio. En esta oportunidad, como va a haber una charla posterior la semana que viene respecto a los distintos tratamientos en PTI y los logros, las respuestas con respecto a esos tratamientos, yo no voy a hacer una descripción de la fisiopatología en esta oportunidad, porque considero más importante en la próxima charla, porque en función de la fisiopatología son las opciones de tratamiento con las que contamos actualmente. Sí enfocar más el tema en embarazo, sabiendo que la PTI es una enfermedad autoinmune poco frecuente, bastante heterogénea, y que en este caso, asociada a embarazo, ocupa 1 de cada 1000 a 10.000 embarazos. Y ocupa, como dije, el 3 a 4% de todas las trombocitopenias gestacionales. Y a diferencia de la anterior, que era de aparición entre el segundo y tercer trimestre, nosotros la vamos a sospechar entre el primero e inicio del segundo trimestre. Pero hay otra cosa muy importante, en la cual siempre vamos a pensar en la posibilidad de una PTI, porque cuando la mujer tiene menos de 50.000 plaquetas en el contexto de un segundo o tercer trimestre, no hay que dejar de pensar que puede ser también una PTI. ¿En qué circunstancias podemos tener embarazo y PTI? Bueno, puede ser que tengamos ya una mujer con una PTI previa, que se embaraza. Ocurre en el 65% de las pacientes esta asociación. Para algunos autores el embarazo puede empeorar la PTI previa, para otros no. El 35% de las mujeres debutan con una PTI en el embarazo. Y hay un 10% que exacerba una PTI conocida en el posparto. Esos serían los 3 escenarios en relación a embarazo y PTI. Esta slide es importante en función de lo que les acabo de contar, porque si nosotros miramos arriba, vemos los trimestres. Abajo el número de plaquetas. Si yo miro el primer trimestre, la causa de trombocitopenia más importante es la PTI. Si yo miro el segundo trimestre y una paciente con más de 100.000 plaquetas, tengo que pensar, como dijimos, en trombocitopenia gestacional. Y si miro el tercer trimestre y con plaquetas siempre mayor de 100.000, la causa preponderante es la trombocitopenia gestacional. Si por el contrario estoy en el segundo trimestre y tengo menos de 100.000 plaquetas, tengo que pensar en una PTI, al igual que menos de 50.000. Y si estoy en un tercer trimestre y menos de 50.000, también pensar en la posibilidad de que sea una preeclampsia, un fenómeno hipertensivo. Estos pacientes pueden manifestarse con sangrados. Lo más común es que sea un sangrado cutáneo mucoso. Las manifestaciones en piel habitualmente son hematomas, o púrpuras o petequias, más o menos el 10% de las presentaciones. Puede haber también un sangrado moderado, epistaxis,
o alguna manifestación post-trauma, que generalmente son traumas menores, u otro sangrado mucoso, un 20%, y es menos frecuente que la mujer se manifieste con un sangrado más severo, más importante. Y si esto ocurre, generalmente son localizaciones gastrointestinales, hematuria u otro sangrado profundo. Cuando uno valora los sangrados en púrpura, tiene que ver estas características, porque si la paciente manifiesta o detectamos un sangrado más profundo, por ejemplo, hematomas musculares o hemorragias articulares, uno tiene que sospechar de que el problema hemorrágico viene por otro lado, la etiología es distinta, y ahí tenemos que empezar a sospechar problemas de coagulación y no de plaquetas. Como yo mencioné anteriormente, el interrogatorio es fundamental para no volver a repetir lo anterior. Hacemos hincapié en lo familiar y lo personal, enfermedades, antecedentes obstétricos, consumo de medicación o tóxicos. Las imágenes son importantes. No existe un test diagnóstico que diga esto es PTI y esto es tal otra cosa. Vamos descartando, vamos excluyendo y nos quedamos con PTI. Vuelvo a repetir que la edad gestacional y el número de plaquetas son orientadores y recordarles que había algunos casos que están publicados con plaquetas de 40 a 50 mil y que fueron rotuladas como trombocitopenia gestacional. Sé que por ahí puede llegar a ser una cuestión un poco difícil. Ahora, es importante si uno pudiera ver los estudios previos de la paciente, porque tal vez nos mandan una paciente como una trombocitopenia de reciente comienzo. Y bueno, pedimos revisar estudios, y si los tienen, a mí siempre me gusta revisar cosas, porque cuando mandan a un paciente por anemia o leucopenia o leucocitosis, parece que ayer comenzó con todo y sin embargo uno empieza a revisar los antecedentes y se encuentra que de nuevo no hay nada, sino que tal vez se profundizó la citopenia que tenía. Entonces, si la paciente tiene estudios de laboratorio, estudios de imágenes, son siempre interesantes poder revisarlos. También acá, como dice acá, el hemograma es fundamental. Tenemos que valorar todas las características de las distintas líneas celulares, como mencioné. En esta situación, aparte del estudio básico de coagulación, vamos a agregar fibrinógeno. Estudio SAF, como dije, dímero D, para evaluar si no hay una activación de la coagulación, y que estemos, y otros factores podemos estudiar para descartar que no estemos frente a una CID, o hacer un estudio del factor von Willebrand para ver si no es un 2B que debuta con plaquetopenia. El hígado, hay que ver la parte de proteínas, ver cómo está la albúmina, la globulina, y esto puede orientar a alguna patología que pueda causar con citopenias. En las serologías podemos hacer el Helicobacter pylori, recordar las hormonas tiroides, folato B12, estudios inmunológicos y plantear la posibilidad de una médula. Uno puede hacer la médula, estando, como dije, la mujer embarazada y sin tener otras citopenias o elementos atípicos. Uno perfectamente está autorizado como para tratar de definir esta situación. Así que podemos practicar una médula en estos pacientes también. Si bien yo les dije recién que no hay un test que me defina el diagnóstico de PTI, me pareció interesante contarles este trabajo de trombopoyetina como un posible indicador diagnóstico de PTI en el embarazo. La trombopoyetina es el regulador más importante de la maduración de megagarcitos y producción de plaquetas, estimula la formación de colonias, aumentando el número, el tamaño, la forma, la ploidía, la producción por tanto de megas. Y la característica de esta sustancia se une a un receptor tanto del mega, de la plaqueta o de los progenitores, que es el CMPL.
La síntesis de la trombopoyetina es hepática. El hepatocito tiene un receptor que tiene la capacidad de detectar plaquetas que están en senescencia y que van desializándose, y es el estímulo para producir trombopoyetina. Y esta trombopoyetina se va a ir eliminando porque se va a ir uniendo al CMPL de plaquetas negras y los progenitores. Los niveles de TPO en PTI son normales o ligeramente elevados, y no hay datos que evalúen la TPO en pacientes con trombocitopenia gestacional incidental y PTI. Este trabajo lo que hizo es tratar de diferenciar la concentración de TPO en estas dos situaciones, gestacional y PTI, y ver si esto podría servir como un marcador orientador. Y después comparar si la concentración de TPO en embarazadas es distinta en embarazadas y no embarazadas. Y este gráfico que yo les muestro acá sirve para mostrarnos que en la concentración de trombopoyetina en mujer embarazada, la columna nos dice que hay, generalmente tienen más de 500 picogramos por mililitro estas mujeres, y la trombopoyetina en la trombocitopenia gestacional generalmente está muy por debajo de estos valores. Podría ser un orientador. Y con respecto a las embarazadas y no embarazadas, algunos plantean que la fisiopatogenia probablemente con respecto al embarazo y la trombocitopenia, algunos dicen que en estudios de médula de mujeres embarazadas y trombocitopenia que tenían una ligera hipoplasia megacariocítica, y que por eso podría estar ligeramente aumentada la trombopoyetina. Pero bueno, esto es un trabajo, podría servir. Yo la verdad que desconozco quién puede tener acceso a tratar de definir este diagnóstico a través de trombopoyetina, pero me parece interesante comentarlos. ¿Qué tratamiento le puedo ofrecer yo a una embarazada con una púrpura trombocitopénica inmune? Va a ser similar a la no embarazada. Y no toda mujer con PTI embarazo va a requerir tratamiento. La bibliografía sugiere que entre el 15 y 35% de las mujeres va a requerir alguna conducta durante el embarazo. Y si seguimos las guías como la ASH, que es la Sociedad Americana, y la guía inglesa, la ASH dice que yo debería tratar a todas las mujeres con menos de 10.000 plaquetas en cualquier momento del embarazo, y con menos de 20.000 a 30.000 durante el segundo o tercer trimestre, y más si tienen sangrados. Y la guía inglesa prácticamente dice lo mismo: deberíamos tratar a toda mujer con menos de 20.000 plaquetas en cualquier momento del embarazo. Estaría indicado tratarla cuando hay un sangrado activo, obviamente, cuando le vamos a hacer, requiere algún procedimiento invasivo en el contexto del embarazo, si tiene menos de 20 a 30.000 plaquetas, como mencioné, y si estamos en un tercer trimestre, en semana 35 o 36, y la paciente está con plaquetas por debajo, y necesitamos mejorar y llegar a 50.000 como rango de seguridad para un procedimiento y un parto en esta paciente, o eventualmente mejorar si va a cesárea los valores. Entonces, estas serían un poco las indicaciones para adoptar alguna conducta terapéutica en estas mujeres. Como tratamiento, nosotros, bueno, las líneas de tratamiento que se utilizan en todos lados, corticoterapia, y podemos usar inmunoglobulinas. La corticoterapia ha demostrado ser segura y efectiva con una respuesta entre el tercer y séptimo día. Habitualmente los esquemas que usamos son vía oral, y podemos usar varios, o usar prednisona, dexametasona, y también podemos llegar a usar metilprednisolona endovenosa. La ASH lo que recomienda es tratar de hacer un curso largo versus cursos cortos. ¿Qué significa? Utilizar prednisona 1 miligramo kilo por día por 21 días y después descenso posterior, versus los cortos con dexametasona
que son de 40 miligramos por kilo por día por 4 días. Aunque revisando la bibliografía también existen otros esquemas y algunos consideran que las dosis en la embarazada con PTI deberían ser un poco menores. Y hay algunos que plantean utilizar 10 miligramos por día, otros 20 y hasta 40. En realidad esta postura no está claramente definida, pero también es una posibilidad terapéutica. Y el objetivo es tratar de lograr que si la mujer está con una plaquetopenia SB, por lo menos llegue a 30.000 para un parto. Y es importante porque la utilización de estos productos médicos, estos productos farmacéuticos, pueden traer aparejada una serie de complicaciones en la embarazada. En este caso puede aparecer hipertensión metacorticoidea, diabetes metacorticoidea, edemas, un parto prematuro, un aumento de peso. Y esto es mucho más relevante si la mujer ya tiene hipertensión previa, si es una diabética previa. Entonces, esto tiene que ser un punto relevante a controlar. Y en el feto, en realidad, las complicaciones más significativas a las que se hace mención es que puede haber una supresión adrenal y como hice referencia anteriormente, puede haber paladar hendido con malformación congénita. Esto, si uno utiliza corticoides en el primer trimestre. Otros dicen que la frecuencia del paladar hendido es prácticamente similar a la población general. Esta es nuestra primera línea de tratamiento. También puede ser primera línea la inmunoglobulina endovenosa. También han demostrado en una embarazada ser seguras y efectivas y empezar a tener respuesta entre el primer y tercer día. Se pueden asociar a corticoides o dar sola. La ASH recomienda dosis de 1 gramo kilo por día por 2 días, u otro esquema de 5 días donde damos 400 miligramos kilo por día por 5 días. Habitualmente hay que repetir el esquema de tratamiento. Uno puede ser que esta situación la utilice durante el curso de la enfermedad o puede ser que la utilice en la etapa final del embarazo y donde uno puede plantear esta opción teniendo la fecha probable o la fecha del procedimiento de la cesárea, por ejemplo, para tratar de que en los próximos 15 a 20 días la paciente tenga un número de plaquetas adecuado. Lógicamente que la medicación esta también puede fallar y la ASH en este caso recomienda que se puede duplicar la dosis a 2 gramos por kilo por día por 2 días. Y lo podemos usar, como mencioné, en forma asociada o cuando el corticoide no respondió de forma adecuada. ¿Y cuáles son los problemas? La respuesta es muy transitoria y el costo de este producto es altísimo. Entonces, uno que se desenvuelve en un hospital público, actualmente no tenemos muchas veces la posibilidad de administrarla en la urgencia y hacer los trámites lleva su tiempo. Acá hay una cosa importante porque el hecho de que la mujer responda al tratamiento con corticoides no me va a proteger al feto de una posible trombocitopenia. No hay evidencia que los recién nacidos de madre con PTI respondan mal al tratamiento o sean refractarios. Y si el chico tiene trombocitopenia, uno no debería administrarle a la madre con el objetivo de mejorar las plaquetas. Y siempre es importante el monitoreo posparto del recién nacido. Como segunda línea, cuando hablemos la semana que viene de la segunda línea, algunos incorporan a los agonistas de receptor de trombopoyetina, los miméticos. Otros hablan del rituximab en segunda línea. Yo lo único que voy a hacer acá es mencionar que no están recomendados, pero que hay algunos trabajos por los cuales la recomendación y necesitan estudios posteriores como para poder definir si esto va a ser útil o no en la embarazada. En realidad los trabajos son de casos
que han recibido la medicación y han verificado o evaluado algunas complicaciones. Dentro de los miméticos hay dos, el Trombopag y el Romiflostin. El Trombopag se da por vía oral, el Romiflostin es subcutáneo. Lógicamente que para llegar a esta indicación tienen que haber fallado las opciones de primera línea. En el caso del Trombopag se consideran cursos cortos en una embarazada, 5 o 8 días, atraviesa la placenta también y se asocia a trastornos de embarazo como preeclampsia, retardo de crecimiento, parto prematuro. Y en el recién nacido, bajo peso y problemas cardiológicos. Por lo tanto, no está recomendado. El Romiflostin se aplica subcutáneo, semanalmente, también atraviesa la placenta y en efecto puede provocar trombocitosis. Por lo tanto, no es una recomendación hoy. Y como dice acá arriba la diapositiva, se necesitarán más estudios, más pacientes como para tratar de evaluar alguna conclusión, definir la seguridad y eficacia y si van a poder ser una línea de tratamiento en las embarazadas. Esta es una slide donde se han tratado, es otro trabajo donde tenemos 7 pacientes con distintas etapas gestacionales que han recibido la mayoría Romiflostin y otros el Trombopag. Todos han pasado por situaciones de refractariedad y la mayoría han tenido en este trabajo partos normales, algunos prematuros, pero la mayoría son partos normales. Otra opción de tratamiento que le podemos brindar a la embarazada es la esplenectomía. La esplenectomía en realidad es una indicación que va perdiendo fuerza en la PTI. Pero la podemos utilizar también, va perdiendo fuerza como indicación de segunda línea. Antes la esplenectomía en la PTI era la esplenectomía era la segunda línea. En la embarazada es poco frecuente y si uno define que la solución o la opción de tratamiento se llama esplenectomía, debe hacerlo en el segundo trimestre cuando el útero todavía permite la maniobrabilidad del cirujano. Lógicamente que para llegar a una esplenectomía tenemos que tener refractariedad o toxicidad de la corticoterapia y falta de respuesta. No vamos a utilizar esto en primera línea, lógicamente. El procedimiento hoy es laparoscópico, antes era cirugía convencional. Los resultados son buenos con ambos métodos, pero es menos complicado, menos complicaciones con la laparoscopía y generalmente, como mencioné, segundo trimestre de embarazo, luego la semana 20. Se logran revisiones prolongadas, al igual que en la PTI convencional, porque logran respuestas prolongadas a 10 años de un 70% de pacientes. Habitualmente tiene pocas complicaciones, porque si uno toma las medidas adecuadas como hacer la vacunación y hacer la profilaxis antitrombótica y a posteriori antibiótico terapia siguiendo los protocolos de los distintos servicios hospitalarios, las complicaciones se reducen. Pero ¿cuáles son las complicaciones? Las infecciosas en los primeros 100 días y las complicaciones trombóticas que pueden ocurrir. Entonces, para eso tenemos que adoptar medidas vacunando al paciente, básicamente para evitar reducir complicaciones por encapsulados y haciendo la profilaxis antitrombótica en el postoperatorio a estos enfermos. Es una buena opción para tratar a estos pacientes. Otra posibilidad terapéutica en la embarazada es el rituximab. Si nosotros vemos qué respuesta tienen en la no embarazada, es un 63%. El tema es que esta respuesta se va perdiendo en el tiempo. Y es así que los pacientes al año y medio del rituximab, la respuesta cae a un 40% aproximadamente, y a los 2 años, entre 2 y 5 años, la respuesta cae a un 25% o menos. Producción de presión linfocitaria,
Y la recomendación es que si yo voy a adoptar al rituximab como conducta, debería vacunar al paciente contra los encapsulados. ¿Por qué? Porque si se usa rituximab y después se decide una esplenectomía, la vacunación no es, la respuesta inmunitaria no es la adecuada. Entonces, la indicación sería vacunar, hacer rituximab y ver la evolución y respuesta. Como todos estos productos que voy mencionando ya de segunda línea, no es útil en agudo. Si el paciente está sangrando, no es beneficioso su uso porque no vamos a resolver. Vamos a tener que buscar alguna medida de rescate, que habitualmente son los corticoides. Y como mencioné, las respuestas prolongadas van cayendo en el tiempo. Cruza la placenta, pero no es teratogénico, pero hay sugerencias donde dicen que si uno va a usar rituximab y quiere planificar un embarazo, por lo menos deberían pasar 6 meses hasta embarazarse la mujer en cuanto al tratamiento con rituximab. Planificar, suspender la medicación y que pasen por lo menos 6 meses para poder quedar embarazada. Si uno va pasando todas las distintas líneas mencionadas de tratamiento, nos quedan los inmunosupresores. En realidad, hay inmunosupresores que nunca indicaría a una embarazada. Las drogas que no deberían recomendarse son ciclofosfamida, vincristina, danazol, dapsona, micofenolato. Todas estas drogas han demostrado teratogenicidad, entonces se van a acompañar de malformaciones fetales, entonces están totalmente contraindicadas. Dentro de las dos que podemos utilizar está la azatioprina y en realidad la azatioprina no se convierte en su metabolito que es la mercaptopurina porque el feto no tiene una enzima que lo degrada y lo transforma en el metabolito que es el tóxico y puede ser utilizada. En realidad la poca experiencia de azatioprina fue como lo que nos toca leer es básicamente de las pacientes con enfermedades reumatológicas y que quedan embarazadas. Entonces la experiencia surge de estos pacientes. Y en lo personal no me ha ido bien y no es una droga que yo usaría. Tendría que haber pasado por las otras opciones. Y la ciclosporina, en realidad la experiencia que tenemos que tengo en lo personal, es básicamente para los pacientes con aplasia medular, algún paciente con anemia hemolítica autoinmune, pero es una de las drogas que uno podría llegar a utilizar en la embarazada. Así que es un medicamento a tener en cuenta luego de haber superado y ser una paciente refractaria a las líneas anteriores mencionadas. Este trabajo en realidad que les voy a contar, no pude conseguir el trabajo, pero leí el abstract y del abstract saqué estos datos. Es un trabajo del 2017 de un grupo chino que trató 31 pacientes con PTI refractaria embarazadas con menos de 30.000 plaquetas y logró respuestas generales de un 71%. No tuvieron anomalías congénitas con este tratamiento y el seguimiento fue bastante prolongado, 53 meses, más de 4 años, y evolucionaron favorablemente. Esto es un comentario de una opción terapéutica. Transfundir plaquetas. En realidad nosotros estamos hablando de una patología, una enfermedad autoinmune. Uno debería ser muy puntual para indicar. Uno no indica habitualmente plaquetas en la PTI convencional. En esta situación tampoco. Deberíamos indicarlo si el paciente está con un sangrado activo, muy bajas plaquetas, menos de 10.000, y nacimiento de pacientes con menos de 30.000 o 50.000 plaquetas. El tema puntual es que acá no vamos a tener una recuperación post-transfusional adecuada porque la destrucción de las plaquetas es lo que condiciona el número bajo. Y a pesar de conocer todo esto y la fisiopatología y conocer la respuesta que obtenemos, está comunicada en distintos trabajos entre un 5 y 18% de la utilidad.
pero básicamente la utilidad fue en estas condiciones donde las mujeres estaban sangrando activamente o tenían una plaquetopenia severa, no como opción terapéutica. Este algoritmo me pareció interesante comentarles, porque acá hay una gran división de dos grupos de pacientes. Aquel que tiene más de 80.000 plaquetas, yo cuando comencé les dije que entre el 15 y 35% de las mujeres embarazadas con PTI iban a requerir alguna conducta terapéutica. Aquellas que tienen más de 80.000 plaquetas, uno puede verlas mensualmente, siempre con pautas de alarma, y a partir de la semana 36, cuando se está acercando al parto o la cesárea, un control más frecuente. Pero aquellas con menos de 80.000 las podemos dividir en dos grupos. La que tiene más de 30.000 y la que tiene menos de 30.000. Si tiene menos de 30.000 esa, mira, yo la tengo que tratar a esta mujer. No puedo hacer un seguimiento nada más. Es una paciente de alto riesgo. Si la paciente tiene más de 30.000, podríamos hacer un control mensual hasta la semana 35. Decirle que deje de tomar analgésicos antiinflamatorios, que no use inyecciones intramusculares y a partir de la semana 36, control semanal. Asegurar que el número de plaquetas para el nacimiento sea adecuado para una cesárea, 50.000 o más, y asegurar que tengamos por lo menos 80.000 plaquetas y un procedimiento peridural. La verdad que a mí no me deja tranquilo que una mujer tenga ni 30.000 ni 40.000 plaquetas como para verla mensualmente. Yo la veo más seguida estas mujeres, porque aparte las plaquetopenias hoy están en 50.000 y mañana viene el control y tiene 20.000 plaquetas. Y tuvo algún factor predisponente o precipitante y la mujer sangró. Entonces me parece que son pacientes de riesgo. El algoritmo está interesante, pero en lo personal me genera mucha inquietud estos números de plaquetas. Bueno, esta paciente entonces tiene este valor. Lo que vamos a tratar de lograr es que tengamos estos números para los procedimientos que estemos definiendo con el obstetra. Y lo que vamos a mencionar después también, pero ya lo voy diciendo, es que al obstetra lo que le vamos a sugerir es que, si bien él es el que decide cómo nace el chico, si hay que hacer algún procedimiento mecánico, tratar de utilizar el que menor riesgo tiene para el chico. Y de estos dos, forceps y ventosa, el que menor riesgo tiene es el forceps. Bueno, y cuando nace el chico, empezamos a trabajar con el neonatólogo, y bueno, si hay un neonatólogo pediatra, bueno, se hará cargo de este paciente, y hacer un recuento de plaquetas, y cuando el paciente tenga, si nació trombocitopénico, tenga un número de plaquetas adecuado como para poder hacer la aplicación de vitamina K, porque recordemos que los chicos no tienen una flora bacteriana adecuada y por lo tanto no tienen síntesis de vitamina K, y que inicialmente tenemos que hacer el aporte externo y aparte hasta que empiecen a tener alimentación. Entonces tendremos que tener un número adecuado para poder hacer la intramuscular. Habitualmente lo que recomiendan también los hematólogos pediatras es por lo menos tener más de 50.000 plaquetas y hacer una compresión posterior en el sitio de la colocación. Siempre que haya posibilidad de un próximo embarazo, uno tiene que estar atento al mismo. Este es un trabajo en el cual evaluaron el curso clínico de 92 mujeres con PTI que presentaron 119 embarazos durante un periodo prolongado de 11 años y donde tenían dos grupos de embarazadas, PTI de novo y PTI previa, y los chicos tuvieron menos de 150.000 plaquetas en un 89% de ellos. Lo habitual es que sea una plaquetopenia leve moderada, y en las mujeres el 31% de las embarazadas requirió un tipo de conducta durante el embarazo. Y fíjense lo que pasó, los recién nacidos, el
31 de 109 pacientes, un 28% tuvo trombocitopenia menos de 100.000, 10 pacientes de 109, un 9% tuvieron menos de 50.000, y tuvieron 2 muertes, 1.8%, pero de estas 2 muertes hay una que fue por hemorragia y otra no reportada, pero fue por otro motivo y no por sangrado. ¿Qué es lo que vamos a ir sugiriendo nosotros y teniendo en cuenta ese trabajo y teniendo en cuenta lo que dice la bibliografía? El nacimiento, como mencioné, es una conducta obstétrica. El hematólogo no decide cómo nace el chico. Evitar en los procedimientos traumáticos. Ventosas o vacuum no estaría indicado, está contraindicado. Y si el chico tiene que nacer con un dispositivo mecánico, es el forceps el menos traumático. Deberíamos tratar de saber cuando el chico nace, a partir de una punción de cordón o de sangre periférica, qué número de plaquetas tiene. Hay recomendaciones que dicen que tratar de no sacar sangre de cordón, que puede dar sangre del talón, que puede dar muchos artefactos y dar números irreales de plaquetas. Y en función de eso uno va a decir qué conducta toma. Si tenemos plaquetas normales, sería lo ideal, pero recordemos que pueden estos chicos nacer con menos de 100.000 plaquetas, hasta un 20%, menos de 50.000 un 10% y plaquetopenias severas un 5%. Estas circunstancias, a medida que el número de plaquetas baja, el potencial de riesgo hemorrágico es mayor. Y estas hemorragias, cuando van a ocurrir en un chico por plaquetopenia, habitualmente no se expresan al momento del nacimiento. Realmente aparecen entre las primeras 24 o 48 horas y no están relacionadas al trauma del nacimiento. Y si uno se pone a revisar qué factores predictivos hay para decirnos este paciente o este chico puede tener mayor probabilidad de una plaquetopenia severa, no tenemos factores predictivos específicos, pero se menciona que aquel chico que proviene de una madre esplenectomizada tiene mayor riesgo de una trombocitopenia severa. Porque si vamos para atrás en la historia de la madre, para llegar a una esplenectomía, es aquella que ha pasado por varias líneas de tratamiento. Entonces se está comportando como una PTI refractaria. Entonces pasó por distintas líneas, está hablando de la agresividad o el comportamiento tórpido de esa enfermedad. Y por otro lado, el otro antecedente importante es qué le pasó a su hermano mayor, al hermano previo. Es un predictor importante. Si tuvo una trombocitopenia severa el hermano, es muy factible que este nuevo chico tenga una trombocitopenia severa. ¿Qué es lo que le vamos a recomendar y qué vamos a hacer con un chico que nace trombocitopénico? Primero que uno debería hacer un control, ser bastante obsesivo en el seguimiento del control diario de plaquetas. Porque el chico nace con un número de plaquetas y en el transcurso de los días puede bajar. Y el nadir generalmente es entre el segundo y quinto día y a partir del séptimo día empieza a elevar habitualmente las plaquetas. Algunos chicos pueden quedar durante un tiempo más prolongado con plaquetopenia, semanas, meses. Y hay una cosa importante a mencionar, o por lo menos a sugerir al neonatólogo, que aquel chico que nazca con, o que nace con 50.000 o menos plaquetas, debería hacerse un eco transcraneal independiente de la presencia o ausencia de sintomatología. ¿Por qué? Porque puede haber una hemorragia intracraneal, si bien la frecuencia es muy baja, un 0 o 1.5%, es una indicación de una terapia de urgencia. Y si no implementamos eso, tenemos riesgo de muerte y si el chico se salva, seguramente va a quedar con mucho daño neurológico. Entonces, no hace falta síntomas para hacer el estudio y si detectamos, hay que tratarlos con transfusión de plaquetas y un esquema de inmunoglobulina endovenosa de 1 gramo kilo por día por 2 días. Esto es importante saber que, como mencioné recién, el embarazo que viene puede afectar
el puede estar afectado el próximo embarazo o embarazos subsiguientes. Y también es una cuestión que puede afectar a los padres, porque generar cierta incertidumbre en un posterior embarazo. Y el paciente que tiene, que no está sangrando, pero que tiene factores de riesgo, un paciente con plaquetopenia no sangra, pero tiene factores de riesgo y sus plaquetas están entre 30 y 50.000, también deberíamos optar por alguna conducta de tratamiento, básicamente con inmunoglobulinas endovenosas. Y lo que nosotros le vamos a sugerir a la familia es que las pautas de alarma, ¿por qué? Porque el chico puede estar estable, pero nació trombocitopénico, no tiene manifestaciones de sangrado, pero pueden aparecer. Entonces, ante la aparición de algún sangrado cutáneo mucoso, debería ser un signo de alarma para una consulta urgente y valorar las plaquetas y valorar la conducta que vamos a adoptar. Antes de terminar, quiero hacer una pequeña mención de otras situaciones que son menos frecuentes, algunas de ellas menos frecuentes, y que están dentro de las microangiopatías trombóticas. Y recordar, bueno, en el caso de la preeclampsia, eclampsia a partir de semana 20, y que básicamente estos pacientes, realmente el problema culmina con el nacimiento, que el GEL es la expresión más severa de esto, y que no solamente se acompaña de trombocitopenia, va a haber otro cortejo sintomático, donde hay injuria hepática, o sea que hay enzimas hepáticas elevadas, donde hay anemia hemolítica, LDH elevada, y aparece habitualmente en la etapa final del embarazo o en las primeras 48-72 horas posparto. La indicación habitualmente durante el embarazo es culminar el embarazo, y la indicación en el puerperio inmediato, si bien no hay una coincidencia en distintos autores, una opción terapéutica podría ser los corticoides endovenosos entre 10 y 30 miligramos y esperar una respuesta. Ahora, hay un planteo por el cual, si estos pacientes no evolucionan favorablemente entre 2, 4, 6 días y persiste la plaquetopenia, y hay deterioro de función renal, podría ser que en realidad no estemos frente a un GEL y estemos frente a otra microangiopatía como un urémico hemolítico. Respecto a las otras microangiopatías, la PTT, también en una situación muy rara durante el embarazo, que puede acompañarse de plaquetopenia severa y anemia severa, tiene una fisiopatología en la cual, bueno, tenemos una deficiencia de ADAM13, ya sea congénita, adquirida. Bueno, el tema es que no hay un clivaje adecuado del factor von Willebrand, hay multímeros de von Willebrand y que favorecen los fenómenos trombóticos, consumo de plaquetas y daño de órgano blanco. Y bueno, lo que mencioné con respecto a síndrome urémico hemolítico, también poco frecuente, pero lo importante de esto es que uno tiene que pensarlo de acuerdo a la clínica, al laboratorio, y porque aparte la conducta terapéutica es diferente. Y la conducta, si no la tomamos en forma urgente en cualquiera de todas estas microangiopatías, tiene riesgo de vida tanto materna como fetal. Así que uno tiene que tener presente también esta gran posibilidad en el contexto de estos pacientes. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Luis. La verdad, muy linda la clase. Ahora los invitamos a hacer preguntas. Si alguien quiere hacer alguna pregunta que no la haya podido realizar en el foro. Y si no, te voy a pedir que dejes de presentar para presentar yo y mostrar
las preguntas que están en el foro, sí las vamos respondiendo, ¿sí? Bueno, Si alguno quiere escribirla en el chat alguna pregunta con respecto a lo que vimos en la clase, también están invitados. Ahí entonces tenés que hacer clic en detener la presentación, Luis. sí. Exactamente, gracias. Y paso a presentar toda mi pantalla. Perdón, Acá está. ¿qué tiempo disponible hay? Porque evidentemente se extendió lo mío. Sí, era 1 hora, así que estamos Ah, 1:10 y bueno, respondemos las preguntas y ya los dejamos liberados a los chicos. bueno. Bueno, primer pregunta, Nicolás Andrés Teruel. ¿Estás, Nicolás? ¿Hola? Hola, ¿Estás? sí, estoy acá. Ah, bueno, entonces acá está tu pregunta, la paso a leer. Quisiera saber, en el caso de pseudotrombocitopenia por ETA en pacientes con embarazadas, en sucesivos controles de embarazo, a propósito de 2 casos que hemos tenido en nuestra institución, luego del parto. Uno, ¿debería evaluarse en el neonato posible pseudotrombocitopenia? Debido a que son generalmente anticuerpos tipo IgG, los asociados a pseudotrombocitopenia por ETA. 2, ¿hay una asociación entre la pseudotrombocitopenia y ciertos anticuerpos, como en el caso de los anticuerpos antifosfolipídicos o anticardiolipinas, y ciertas enfermedades autoinmunes o de componente autoinmune desencadenadas en pacientes durante el embarazo? Y si es así, si tiene alguna explicación fisiopatológica o asociación, ese estado transitorio. Y la tercera pregunta dice, ¿es importante, en su opinión, que el médico nos informe en el diagnóstico que figura en la orden de pedido de laboratorio del recién nacido, por ejemplo, recién nacido de madre con pseudotrombocitopenia? Más allá que es nuestra tarea observar, por supuesto, el fenómeno de satelitismo, agregados, etcétera, en el frotis. Y corroborar resultados de recuento de plaquetas automatizados en tubo con delta bajos que no coinciden con lo que vemos en el frotis o con otro nuevo recuento automatizado con tubo en citrato de sodio y corroborar los valores. Bueno, ahí tenemos entonces Bueno, preguntas. sí. Empezando por abajo, siempre es importante la interrelación entre el médico y el bioquímico que está en el laboratorio para evaluar esto. Nosotros, como estamos con las chicas bajo el mismo techo, eso lo dialogamos habitualmente y vamos definiendo y surgen las inquietudes o la repetición de estudios o la interpretación posible. Para mí es importante que lo que vos recibís tenga algún comentario, porque uno muchas veces recibe algo que dice hemograma, coagulación y aparecen resultados que uno no sabe cómo interpretarlos. En una paciente que puede tener trombocitopenia previa, puede tener algún artefacto como el que le escribís vos, así que me parece importante. Y después me voy para arriba, si debería evaluar en el neonato posible pseudotrombocitopenia debido a que son IgG. Bueno, las IgG atraviesan la placenta, pero yo no interpreto que esto sea una necesidad de evaluar y que esto pueda generar una sensibilización plaquetaria y por ende que haya destrucción o... No, yo no lo veo como causa. Esto es un tema técnico. No sé, si vos querés, o sea, si vos querés, uno podría llegar a evaluar al paciente, pero yo creo que habría que corregir la metodología antes de someter a un chico o a otra persona a estudios reiterados. Y la asociación entre pseudotrombocitopenia y ciertos autoanticuerpos. En realidad, la pseudotrombocitopenia no está muy, por lo menos la biología, no refiere que esté muy asociada a patologías autoinmunes. Bueno, No interpreto esta pregunta, pero no está habitualmente asociada. Bueno, Nicolás, ¿querés
preguntar, repreguntar o... Sí, en el caso de los autoanticuerpos yo pregunto porque he leído en algunas bibliografías, después de estos dos casos, Sí. que las anticardiolipinas a veces están asociadas a pseudotrombocitopenias por él. Y las anticardiolipinas están asociadas a trombocitopenia. Claro, pero a veces también a ciertos estados de pseudotrombocitopenia. Si quiere después paso los dos papers que he leído, que a mí me pareció rarísimo, porque pensaba exactamente igual, que están asociados a una trombocitopenia por un síndrome antifosfolipídico, por ejemplo. Claro, claro. Pero bueno, sería interesante. Claro, de hecho no, clínicamente no tiene mayor significado, pero sí, por supuesto, conocer en el laboratorio, por ahí nos acelera el tiempo, Claro, y está por ahí corroborando. más el paciente no nace en la misma institución, digamos. Claro, Bueno, eso nos ocurre también estando en la misma institución, que no tenemos los datos clínicos de los pacientes. Así que no es necesario que venga de otro lado. Hay veces que no tenemos datos clínicos y no podemos hacer una buena interpretación. Pero bueno, si vos detectaste la pseudotrombocitopenia, hay una serie de pasos técnicos para tratar de evitar este tema. Y ante la aparición, bueno, lo repetís, haces los pasos técnicos para evitar o le cambiás el anticoagulante, a pesar de que también con otros anticoagulantes la posibilidad de que aparezca existe. de hecho creo que queda acá también plasmada la importancia de la observación del frotis. ¿Sí? Y Que por aparte, ahí, bueno, cuando uno tiene esos contadores que cada vez están... es que habitualmente esto es por los contadores y que lo traducen como si fueran linfocitos muchas veces. Y el frotis es irreemplazable. Y por otro lado, uno tiene que tener un criterio clínico porque hay una disociación entre lo clínico y el laboratorio. El paciente, a vos te informan, no sé, 20.000, 30.000 plaquetas y vos vas, lo interrogás, lo das vuelta al paciente y no tiene ninguna manifestación de sangrado. O sea que eso también vale como para decirte a vos, bioquímico, por favor, vamos a repetir esto o vamos a ver juntos el frotis y vamos a discutir la situación. Pero vale lo clínico también para interpretar esto. Claro. Claro, o sea, está claro todo lo que hay que hacer con respecto a uno como bioquímico a la hora de observar un frotis. Lo que yo voy es el hecho por ahí que muchas veces nos informa el antecedente de la pseudotrombocitopenia en una mujer embarazada y que creo que sería bastante importante para no volver a tomar otra nueva muestra en un paciente neonato, en mi opinión. Mira, yo en mi práctica habitual como hematólogo, si el paciente viene con tantos blancos, tanta fórmula y tanto esto, yo repito el estudio, está bien, yo hablo de adultos, acá extrapolamos la situación de un chico. Entonces, uno tiene que tratar de ser lo menos agresivo y exponerlo a menos estudios porque estamos viendo esta posibilidad. Yo creo que viniendo donde venga, uno tiene que definir la situación, porque es uno al que le toca tomar la conducta. No voy a tomar una conducta con la opinión del hospital derivante o derivador del paciente. La conducta va a salir después de múltiples evaluaciones clínicas y de laboratorio. Nicolás, ¿y ustedes encontraron este caso, cómo fue un hallazgo? ¿Ustedes hacen el frotis de punta de jeringa? Nosotros hacemos el frotis de punta de aguja. En nuestro caso, el contador hematológico que tenemos, que es un AVIA, referías un total de 40.000 plaquetas en la paciente embarazada y en frotis se observaban muchísimos más. Y se observó justamente el fenómeno de satelitismo alrededor del neutrófilo que nos hacía sospechar en una pseudotrombocitopenia por ETA. El tema es que nuestra institución es una institución oncológica, no se realizan partos acá.
En este caso, el hecho que nosotros le recomendamos a la médica hematóloga, perdón, es que a la maternidad ella se lo informe. Al nacimiento del neonato, digamos, ella estaba en el tercer trimestre, la paciente embarazada. Entonces creíamos importante que plasmara eso en la historia clínica, más allá de que el laboratorio que lo fuera a analizar después lo tenía que corroborar, ¿no? Obviamente, pero para si una alarma en un recién nacido, capaz que con 40.000 plaquetas, no fuera una alarma, sino que venía, y por eso empezamos a leer e investigar el tipo de anticuerpos que son estos que generan la pseudotrombocitopenia, que son del tipo IgG generalmente. Sí. Bueno. Yo me valdría por lo que dice el Frotis, directamente. Claro, sí, totalmente, sí. Nosotros informamos lo que vimos en Frotis. Eso es lo válido, eso es lo válido. La paciente, digamos, llegó con un laboratorio del interior con 40.000 plaquetas también. O sea. Y en ese caso no se informan las 40.000, porque no es. Totalmente, no tiene Claro. validez y lleva una conducta clínica totalmente errónea. Claro. Por supuesto. Por más que uno aclare que es una pseudotrombocitopenia, no corresponde. Bueno, ¿podemos pasar a la siguiente pregunta? Tenemos la pregunta de Milena. Con respecto a los controles posparto, ¿con qué periodicidad se deben hacer y cuál es el tiempo estimado de normalización de recuento plaquetario? Bueno, si tenés una trombocitopenia gestacional, no existe una evidencia clara de los controles, pero con los controles obstétricos los vas haciendo. Y en el control posparto, entre 1 y 6 semanas vos deberías tener resuelto el problema. Si esta paciente no evoluciona favorablemente y queda con una citopenia, eso condicionará a las pautas de alarma y condicionará a las posibilidades de decirle cuál va a ser la frecuencia de controles. Y si vos tenés una paciente con una PTI, en el algoritmo que yo les puse, estará dado por la evolución de esa paciente, y si esa paciente está dentro del grupo en el cual yo tengo que tomar una conducta terapéutica, y el número de plaquetas es un indicador. Y en función de eso, yo les expresé mi obsesión con ver más seguidamente una paciente que tiene 30.000 plaquetas. La bibliografía dice que uno puede tomarse un tiempo más prolongado, pero en la experiencia, en la vida real, uno se encuentra con muchas sorpresas. En una paciente que tenía hoy 80.000, imagínate que 20.000 plaquetas. Entonces, en ese sentido, en lo personal, yo los controlo más frecuentemente. Si yo sigo las indicaciones, bueno, es lo que le conté de acuerdo al algoritmo que vimos. Y en el posparto, también, la mujer hay que verla en el posparto, hay que seguirla a la semana, y después, habitualmente, va a haber una recuperación plaquetaria, y también vamos definiendo qué tipo de tratamiento va a seguir teniendo esta paciente. Y esto va a estar condicionado también por la evolución clínica y de laboratorio que tenga. Así que le vamos a ir poniendo plazos en función de eso. Claro, y como se dijo también, pudo haber sido también el debut de una PTI y probablemente siga con plaquetas bajas. Así que habrá que estar atento a eso también. Exacto. Bueno, pasamos. Milena, ¿estás? Sí, buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Te pareció? Perfecto, sí. Bueno. A medida que pasaba la clase, ya las respuestas iban surgiendo. Van apareciendo, bueno. Sí, gracias. Silvina tiene otra pregunta. Dice, mi pregunta es acerca de trombocitopenia en las embarazadas que reciben anticoagulación con heparina por SAF. Es posible que las pacientes desarrollen, además de los anticuerpos antifosfolipídicos, anticuerpos contra el FB4 heparina, usando heparina no fraccionada durante el embarazo, quedando sensibilizadas posteriormente para los embarazos subsiguientes, y sea esta la causa de la complicación trombótica en los mismos. Y las actualizaciones acerca de trombocitopenia en eclampsia. Con respecto a esto,
en realidad nosotros no hacemos un tratamiento anticoagulante cuando hay SAF y embarazo, hacemos un tratamiento antitrombótico en el cual utilizamos dosis de enoxaparina, que es lo convencional a 40 miligramos. Eso es una dosis antitrombótica. Y le agregamos aspirina, antiagregante, 100 miligramos. Y cuando empezamos con el tratamiento en estas mujeres, la controlamos al día 5 o 7, post inicio de heparina, para valorar las plaquetas, si están normales o si bajaron. Si bajan las plaquetas, el seguimiento es más estrecho, porque si bien es enoxaparina, podemos tener un hit, en relación a lo que plantea la doctora, que es una cuestión grave, y que dicho sea de paso, no tenemos tratamiento en este país y que habitualmente no tenemos, por lo menos en nuestra zona, metodología de diagnóstico. Y que puedan quedar y usando heparina no fraccionada durante el embarazo. Bueno, también se puede usar heparina no fraccionada en un paciente con SAF. Se la pincha más seguido nomás. Y pueden quedar, sí, pueden quedar sensibilizadas y puede haber una complicación en el embarazo posterior. También es real, puede existir. No sé si eso era lo que pregunta o alguna otra. Silvina, ¿estás? Silvina. Me parece que no está, Claudia. Ah, bueno, sí, porque algunos dejaron hoy, estaban afectados al trabajo y demás y no podían estar presentes. Pero sí, yo creo que quedó respondida la pregunta. Bueno, y la otra pregunta es de Andrea. Dice, mi consulta sobre trombocitopenia en embarazada surge del caso clínico del grupo 1, bueno, tuvimos un caso, donde a la paciente se le diagnostica trombocitopenia inmune en el tercer trimestre del embarazo. ¿Cómo sería el tratamiento a una paciente embarazada con trombocitopenia inmune desde el comienzo de su gestación? ¿Hay indicaciones diferentes para cada trimestre? Bueno, creo que eso quedó ya respondida en la clase. Sí. Está contestado con la primera línea, que es Sí, corticoides y las globulinas endovenosas. Sí. No se modifica de acuerdo al trimestre, es un tratamiento estándar y hay recomendaciones para el momento del parto. Bueno, eso también lo definimos porque es en función de las plaquetas y el que decide es el obstetra. Es el obstetra, eso quedó claro. Entonces, y en caso de parto normal se puede aplicar anestesia epidural o está contraindicada. Pero si es un parto normal no tenés por qué indicar hacer una peridural. Eso es un parto espontáneo. Haces una peridural con la indicación obstétrica. Y tenés que tener cierto número de plaquetas por las cuales te permite el procedimiento. Y el número es 80.000 plaquetas. Con menos de 80.000 hay riesgo de hematoma en el sitio de ingreso del catéter. Y tener un hematoma en ese sitio, primero que es infrecuente, porque si uno lee la bibliografía, son pocos casos, 40, 50, pero el daño que producen en la mujer es terrible, porque se quedan postrados. Entonces, yo tengo que regirme de acuerdo al número de plaquetas. Eso es lo que dicen las sociedades de anestesia. Cualquier especificación está condicionada por recuento. Perfecto, eso es lo que te estoy contestando. ¿Y qué drogas de las que conocemos para el tratamiento de trombocitopenia inmune están contraindicadas por atravesar la placenta? Bueno, yo les mencioné que si uno va superando distintas líneas terapéuticas y llega a la inmunosupresión porque ha demostrado refractariedad ese paciente, de todos los inmunosupresores que podemos usar en un adulto, ya sea mujer o varón, fuera de esta situación especial que es el embarazo, yo les mencioné dos nada más, que son las que están aprobadas, que son la azatioprina y la ciclosporina. El resto están absolutamente contraindicadas por todos los riesgos teratogénicos que producen el embarazo. Entonces, llegar al inmunosupresor significa atravesar una serie de líneas previas de tratamiento. Bueno. Andrea, ¿estás? Sí, acá estoy. Muchas gracias. ¿Te quedó? Se fueron contestando durante la clase y bueno.
pero muchas gracias. Bueno, y acá creo que esta es la última pregunta, la de Claudio. ¿Qué criterios se consideran para el seguimiento, evaluación y tratamiento de acuerdo al trimestre, embarazo? ¿Dónde se presenta? Bueno, ya quedó, creo que quedó. Esto está respondido sí. en la presentación también. ¿Y cómo se aborda una paciente embarazada con diagnóstico de síndrome antifosfolipídico, tratada con heparina de bajo peso molecular que presenta trombocitopenia? Que creo que fue la misma pregunta que hizo arriba. En realidad acá se puede decir otra cosa. Una paciente con... a ver, ¿dónde estaba la pregunta? Acá. Embarazada con SAP, tratada con heparina y que presenta trombocitopenia. Si presenta trombocitopenia, yo la puedo tratar como una paciente habitual, digamos. Si yo tuviera SAF y trombocitopenia y que no esté recibiendo heparina, el tratamiento es exactamente el mismo. Así que no varía en ese sentido. No varía, sí. No varía. Bueno, Claudio, ¿estás? No, tampoco está Claudio. No está. Bueno, entonces después lo escuchará cuando vea la grabación. Bueno, creo que hemos tratado de responder todas las preguntas. ¿Hay alguien que quiera contestar? Que quiera preguntar, perdón, que quiera hacer otra pregunta. Les dejamos ahí en el chat, está el link para que respondan por favor una encuesta sobre el desarrollo de esta primer masterclass. ¿Alguien quiere hacer algún comentario, contar algún caso? ¿Está? Bueno, entonces les vamos a agradecer nuevamente al doctor Luis Beligoy por compartir un poco de lo mucho que sabe y de toda la experiencia que tiene. Fue muy ameno y la verdad muy agradable estar acá escuchando y aprendiendo siempre. Así que bueno, a todos, sí, activan sus micrófonos y le aplaudimos, ¿sí? Y nos despedimos con esto. Muchas gracias. Gracias. Bueno, les agradezco y el viernes que viene seguimos con CPI. Bueno. Así que seguimos. Hasta el viernes. Bueno, entonces no se olviden antes de salir de contestar la encuesta. Gracias, Luis. Gracias. Nos vemos. Chao. No se olviden de responder, por favor, la encuesta que está en el chat. Van a encontrar el link. Bueno. Que nos sirve para poder seguir diagramando las próximas clases, ¿sí? Exactamente. Vamos a dejar la grabación de la clase.